Hola, bienvenidos a Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. El día de hoy estamos en el evento Haz Feliz un Niño, con el propósito de hacer feliz a todos los niños con juguetes y con pastel. Así es, Néstor, tal como lo dices. Hola a todo nuestro público televidente, bienvenidos a su gran programa Sensor UABC. Recuerden que siempre Sensor se caracteriza por tener grandes actividades donde justamente comparten estas actividades de crecimiento personal, pero sobre todo hacemos notar esa gran identidad de valor cimarrón que nos caracteriza. Nos encontramos en el Kinder Álvaro Obregón, donde ¿qué vamos a hacer, Néstor? Vamos a estar apoyando y pasando un rato agradable con todos y cada uno de los niños en este jardín. Así es, así que no se despeguen porque este programa tendrá mucho contenido para todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel. Mi nombre es Néstor Arana. Y estás en Sensor UABC, temporada 14. ¡Comenzamos! Soy Manuel Félix y adivinen dónde me encuentro, nada más y nada menos que en el Museo de Cera de Tijuana. Este museo fue inaugurado el 5 de febrero de 1993 y actualmente cuenta con 4 salas temáticas, donde nos hablan las diferentes etapas de la historia de nuestra península de Baja California. Quédate conmigo y acompáñame a dar un recorrido sobre las salas de este museo y que conozcamos también un poco de los datos interesantes de este museo. La ciudad de Tijuana tiene el privilegio de contar con uno de los 3 museos de cera que hay en el país. Los otros 2 se encuentran en Ciudad de México y Guadalajara. Este museo de cera fue inaugurado el 5 de febrero de 1993 y este año celebrará sus primeros 25 años. Cuenta con 10 salas distribuidas en 4 áreas temáticas: época prehispánica de México, periodo misionero de Baja California y leyendas e historias y héroes de México. En una de las salas del Museo de Cera podemos encontrar a diferentes personajes, expresidentes de la República Mexicana y también de Estados Unidos y de otras partes del mundo, como Lázaro Cárdenas, Bill Clinton, Barack Obama, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Vicente Fox, Fidel Castro, entre otros más. Vamos a seguir con este recorrido aquí en el Museo de Cera. En el museo no solo encontraremos personajes inmortalizados en cera de la historia de nuestra región o de nuestro país, sino que encontraremos figuras destacadas del mundo del espectáculo como Michael Jackson, de la política como Barack Obama y Fidel Castro, y líderes religiosos como Juan Pablo II y el Ayatollah Khomeini, entre otros más. De las figuras públicas de nuestro país encontraremos a Ramón Ayala, Pedro Infante, Lola Beltrán, Cantinflas, Hernán Cortés, Cuauhtémoc Moctezuma, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. Amigos, pues también el Museo de Cera cuenta con una sala de terror, así que vamos a acercar un poco la cámara para que vean las diferentes estatuas de cera que tienen aquí. Es como un túnel. Aquí podemos ver a un personaje que se llama La Hechicera. Cabe mencionar que son imágenes, la verdad, ya de cerca sí son muy reales. Los invito para que vengan al museo y se den una vuelta y conozcan personalmente el museo. Ahorita me encuentro, es como un subterráneo, una caverna, y es donde está la sala de terror. De este lado tenemos a Freddy Krueger y también en toda sala de terror no puede faltar el famoso Drácula. Vamos a verlo.
Así hemos llegado al final de Radar. Les comento que el museo está abierto todos los días y la entrada tiene un precio de 25 pesos, así que pueden venir cualquier día de la semana a conocer el Museo de Cera de Tijuana. Esto fue Radar, soy Manuel Félix y nos vemos hasta la próxima. Y hola, ¿qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy el equipo de Ruta UABC va a tocar un tema muy importante, no solo para las ciudades más grandes del mundo, sino también para México, y es la gentrificación. El término gentrificación fue utilizado por primera vez en 1984 por la socióloga Ruth Glass, quien estudiaba los fenómenos sociales en relación a su territorio en Londres. Gentrificación es un proceso por la cual pasa una zona rural o urbana y es afectada por una población con mayores ingresos, y de esa manera mejora su calidad de vida y económica. Y de igual manera crean nuevos negocios para poder mejorar el lugar donde se asentaron. Y este fenómeno social puede ser investigado gracias a varios investigadores que se sitúan en la Ciudad de México. Y como universitarios, debemos de estar atentos a todos estos fenómenos sociales, ya que todos lo vivimos. Por lo tanto, realizaremos un sondeo a diferentes alumnos para saber cuál es su opinión sobre este tema. La gentrificación, pues, es un fenómeno que se está dando ahorita en Tijuana, muy seguido y más constante. Lo pudimos ver hace unos años con la gente que vivía en Otay, que se fue desplazando hacia el Florido, porque empezaron a subir las rentas, empezaron a subir los servicios aquí en Otay. Ahorita se está viendo que la gente que se vive en el Florido tiene que desplazar todavía más lejos, pegado a Tecate, por lo mismo de que ya las rentas están subiendo los servicios, y la mayoría pues son personas que ganan en pesos y las rentas se están convirtiendo a dólares. Pero supongo que eso en dado momento sí va a pasar, porque cada vez se está dando en más lugares y es más constante que otros países inviertan aquí porque es barato. La gente que por lo regular viene a comprar esos departamentos son gente del otro lado. Y pues yo creo que sí. Yo lo veo en un futuro, yo veo que eso sí va a suceder, pero yo no sé si sea bueno o sea malo. La renta está demasiado cara en cuanto a lugares céntricos, ya sea pues Otay, el centro, Son los más caros. la Cacho, son los más caros y pues están más al alcance de las personas pues de Estados Unidos, ¿no? De que ya tienen, están habitados por americanos. sí, de que ya tienen pues, o de que ponen sus propios departamentos, familias que ya tenían como residencias de ahí, ya pues van floreciendo y pues cuartos más cuartos, y ya pues se van haciendo condominios, como dices. Siento que sí. Por ejemplo, hay una torre, la torre Adamant, está como, la construyeron como casi enfrente de galerías, que si volteas hacia un lado ves como la parte fea de la 20 y la Buenavista, y del otro lado si volteas pues está como hipódromo y todo eso, ¿no? Siento que sí afecta, más que beneficiar, pues o sea, sí va a haber mucha inversión por la gente que compra por los condominios y todo eso, pero se está viendo, creo que en el flujo de personas que hay, por ejemplo, el tráfico todos los días está invivible, y pues yo creo que antes de sufrir un fenómeno así deberían estudiar como qué impacto va a tener en la gente que ya está viviendo ahí. En sí, en general, pues no sé si la gente esté volteando a ver aquí a Tijuana por eso. Muchas gracias, cimarrones, por acompañarnos en esta interesantísima cápsula. Así es, amigos, como acaban de ver, Ruta UABC siempre va a tocar los temas culturales y sociales que pueden pasar en nuestra vida como universitarios. Así que ya saben, amigos, si no quieren perderse nada más de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los universitarios. Hasta luego. Bye. Hola visitantes, como sabemos, eres un estudiante que tiene muchas actividades a lo largo de su día, además de tareas, y una de las más importantes es el trabajo, pues gran mayoría de los estudiantes trabajan y estudian. Es por eso que hoy en Sensor UABC visitaremos diferentes locales en donde podrías trabajar de forma fácil y cómoda, aquí mismo en UABC. Acompáñanos. El Círculo es un pequeño sitio en donde los estudiantes comen después de clases, donde puedes trabajar haciendo frappés, café, vendiendo sándwiches, entre otras comidas ligeras. Por otro lado está el jardín,
un sitio que se enfoca en la venta de burritos y sobre todo tortas de carne. Más que nada muchas ganas y ahora sí que compromiso. Pues porque me queda cerca, bueno, dentro de la escuela, cerca de mi facultad. No gasto en pasajes extra, por lo mismo de que llego, trabajo, me voy a estudiar y regreso a mi casa. Es muy variado, ya depende de, tenemos muchachas que llegan en la tarde porque estudian temprano. Yo, por ejemplo, estudio en la tarde y llego temprano, o sea, ya depende de tu horario de la escuela. Bueno, aquí pues un ambiente estupendo, debo admitirlo, y pues te dan de comer, ahora sí que te puedes alimentar aquí dentro, el sueldo es muy bueno y descansas los fines de semana. Un estudiante tiene muchas preocupaciones durante su carrera. Estas vienen acompañadas de necesidades. Es por eso que hoy te damos a conocer algunos de los locales donde hay oportunidades de trabajo, horarios flexibles y lugares cómodos para trabajar como estudiante de UABC. La Panadería de Diego es un local de la cafetería, donde se especializan en la venta de pasteles, café y, por supuesto, pan. Un lugar en donde la atención al cliente es clave. Este local es muy visitado por los alumnos en las mañanas. Pues más que nada tener la disponibilidad de horario y también que haya vacante en cualquiera de los locales que están en la UABC. Porque se me facilita en el horario, ya que salgo a las 2 y pues salgo de trabajar y entro a trabajar y me queda muy cerca la distancia del salón de clases a la cafetería. Tienen el horario matutino que es de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el de 2 de la tarde a 9 de la noche. El conocer a las diferentes personas, porque pues como lo dije, estoy rodeado de muchas personas, tanto como jóvenes como adultos, y pues me gusta más que nada interactuar con ellos y atenderlos. Recuerda que de un trabajo puedes obtener grandes experiencias y amigos inolvidables. Por mi parte, esto fue todo por la cápsula de hoy. Sigue sintonizando Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Contreras, tengo 23 años, soy proveniente de Barranquilla, Colombia, y llevo aquí en Tijuana viviendo desde el 2010, ya llevo 9 años y estudio la carrera Ingeniería Aeroespacial en UABC. Al principio tenía mis dudas de qué estudiar, así que me acerqué a una de las mejores universidades de Tijuana, que es la UABC, y fui con el coordinador de la carrera Ingeniería Aeroespacial. Y la verdad que convencido, resolvió todas mis preguntas sobre el campo laboral, sobre lo que íbamos a estudiar en la carrera. Bueno, la carrera de Ingeniería Aeroespacial globalmente se trata del estudio de todo cuerpo que vuela dentro y fuera del planeta Tierra, pero la UABC, hablando académicamente, en la etapa básica nos enseñan a aprender todo lo básico que debe saber un ingeniero, que es eléctrica, mecánica, diseño, y en la etapa disciplinaria ya nos enfocamos un poco más a la industria aeroespacial. El campo que me gustaría a mí desarrollarme es en el área de la ciencia, de la investigación. Aquí hay mucho para investigar por medio del CONACYT y programas que tiene la UABC, tanto nacionales e internacionales, con diferentes universidades como la USD en Estados Unidos o la colaboración de algunas industrias. Bueno, nuestra carrera tiene varios proyectos que se realizan cada semestre en colaboración con los de sexto hasta octavo, que vendrían siendo aeromodelismo, que son la creación de aviones, helicópteros. Incluso también tenemos un proyecto muy prometedor que es el CANSAT, así inició, pero luego seguimos con el CubeSat, que son satélites dentro de una lata, pero ahora esta vez dentro de una estructura impresa en 3D. La universidad ha participado en concursos nacionales e internacionales. De hecho, fuimos la sede, creo que hace 2 años, para la exposición de satélites, mini satélites, y fuimos la sede en Valle de las Palmas. Bueno, por el canto, creo que desde muy chico a todos nos gusta siempre la música, y cantaba pues lo que era la primaria, secundaria, pero nunca lo llegué a tomar en serio hasta que
pues de repente cantaba y la gente no le gustaba, entonces dije no, quiero aprender a cantar correctamente y creo que ahí fue donde empezó. Pues creo que todo, las melodías, las letras, en especial es un lenguaje diferente en el que podemos expresarnos y escuchar a los demás, no importa en el idioma que se hable, que se cante, creo que transmite y es lo que me apasiona de verdad del canto. Bueno, para pertenecer al canto tienes que tener pasión por la música. Y aparte de la pasión por la música, muchas ganas de aprender, porque es un proceso que todos pensamos que es corto, pero en realidad lleva tiempo. Bueno, mis planes a futuros, ya que quiero ser científico, pienso desarrollar o implementar tecnología en lo que es México y Latinoamérica para mejorar un poco la calidad de vida que tenemos en estos países. Y por el ámbito de la música, pienso que es una herramienta para contrarrestar lo que vendría siendo la delincuencia en los jóvenes, adultos y niños, y el llevar este tipo de arte y cualquier tipo de arte a una comunidad, creo que haría mucho la diferencia. Y estos son en grandes rasgos mis planes. El día de hoy, queridos cimarrones, conmemoraremos los símbolos universitarios, los cuales tienen una historia basada en el compromiso y en el esfuerzo por la realización plena del hombre. Acompáñanos a recordar la historia. La Universidad Autónoma de Baja California surgió en medio de la atmósfera de entusiasmo cívico en la identidad, debido a que cada vez era mayor el número de jóvenes que dejaban sus casas para trasladarse con el fin de cursar carreras profesionales. Gracias al bloque de estudiantes baja californianos que se formó en la Ciudad de México en 1937 y el Club Universitario Tijuanense en 1995, lograron que se constituyera el Comité Pro Universidad. Ante esta situación, el gobierno del estado decidió tomar directamente la iniciativa y después de una serie de pasos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California. En 1959 se nombró al director Santos Silva Cota primer rector y al licenciado Rafael Soto Gil como secretario general de la institución. El 23 de septiembre de 1959 se verificó por primera vez una ceremonia formal de inauguración de cursos en el Salón de Actos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, que había sido designado a la universidad. Para el ciclo 1961-1962 empezó sus actividades en Tijuana, la Escuela de Economía y Ciencias Administrativas. En ella se impartieron 2 carreras, licenciado en Economía y Contador Público. En el aniversario de la universidad se patentó el diseño del borrego cimarrón, para uso exclusivo de UABC, el trabajo original del diseñador gráfico egresado de nuestra universidad, Armando Tapia Landeros. En marzo de 1996 se convocó a un certamen para seleccionar la letra y la música del canto universitario. De un número considerable de composiciones literarias, el jurado calificador seleccionó la de Alicia Montañez Hinojosa, egresada de la Facultad de Medicina en Mexicali. La música es de Federico Herrera Rodelo, Alfredo Caldera Adame y Samuel Antonio Caldera Reynoso. Intentan con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre con esfuerzo. El pintor José Reyes Mesa fue el triunfador del certamen al que invocó a la universidad el 15 de febrero de 1966, con la finalidad de contar con un emblema que le identificara y expresara sus ideales. El sol, el firmamento, la luna y las estrellas simbolizan la plenitud del hombre que a través de la cultura alcanzará los más altos ideales. Los 4 peces y una madre perla hacen alusión a la naturaleza peninsular de la entidad. El hombre en el centro del escudo, apoyando sus pies en un libro, se proyecta al universo. El campo color ocre simboliza la tierra de Baja California. El verde simboliza el fruto del trabajo. En 1963, la universidad consideró la necesidad de que nuestra máxima casa de estudios contara con un lema que distinguiera y representara a la comunidad cimarrona. Así que se dio a conocer la convocatoria a un concurso para seleccionar el lema de la institución. El jurado seleccionó a Miguel Garate Velarde como ganador de entre 864 concursantes por la frase "por la realización plena del hombre". En su proceso de desarrollo histórico, la UABC ha transitado por diversas etapas en sus difíciles inicios. Los logros de cada una de estas han servido de apoyo a las subsiguientes hasta llegar a la promisoria realidad de nuestros días.
Como resultado natural de este dinamismo y permanente búsqueda de superación, mantenida a sus 61 años, la UABC indiscutiblemente tiene un sólido y reconocido prestigio en el contexto nacional de la educación superior. Ahora que sabes la historia de los símbolos universitarios, te debes sentir orgulloso de pertenecer a la Universidad Autónoma de Baja California y ser un cimarrón. Es todo por nuestra parte, muchas gracias y esto es Sensor UABC, temporada 14. Cimarrona. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su sección de trámites y servicios. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante para toda la comunidad estudiantil, el cual es un proceso que tenemos que realizar todos los estudiantes para poder completar exitosamente nuestra carrera. Puedes empezar tu servicio social desde tu ingreso a la UABC, lo cual es lo más recomendable. Es muy importante tener en cuenta que debes acreditarlo antes de completar el 40% de créditos de la carrera que cursas. Debes realizar un total de 300 horas, lo cual equivale a un mínimo de 3 meses de actividades. Puedes realizar tu servicio social en universidad, unidades académicas, escuelas, facultades e institutos, dependencias oficiales, federales, estatales y municipales, así como en las asociaciones civiles. Puedes realizar tus trámites en línea en el portal del Sistema Integral del Servicio Social en la dirección electrónica https://serviciosocial.uabc.mx para alumnos ingresados con matrículas más actuales. El proceso para realizarlo es primeramente asignación, en el cual puedes escoger dónde y en qué proyecto te gustaría liberarlas, dentro de la gran cantidad de opciones vigentes, y posteriormente la liberación, la cual puede ser parcial o total, 50, 100, 150, 200 o 300 horas. Preguntas más frecuentes. ¿Dónde puedo revisar cuántas horas llevo? Primeramente entra a la página de Servicio Social al módulo de alumnos y en la opción de Estado de Servicio Social podrás ver todo lo referente a servicio. ¿Puedo realizar 2 servicios a la vez? No, solamente uno, excepto en las mañanas de banco, de alimento y Cruz Rojas. Aquí sí puedes combinar el servicio que estás realizando con uno de estos programas. ¿Puedo realizar 2 veces mi servicio en un programa administrativo, lo cual equivale a 100 horas? No, de las 300 horas solo puedes realizar 100 horas administrativas. ¿Cuántas horas puedo realizar con los boletos de sorteo? 150 horas, lo cual equivale a 3 carteras de boletos. ¿Dónde reviso el porcentaje de avance de mi carrera? Entra a la página de Servicio Social y en la opción de Estado de Servicio Social, en la parte inferior podrás ver tus créditos acumulados y tu porcentaje de avances. Reglamento del Servicio Social Comunitario. Con el propósito de fortalecer la desconcentración de procesos hacia las unidades académicas, hacer más eficiente la atención a los alumnos participantes y contribuir a su formación integral, consolidando el acercamiento con la comunidad, se crea el nuevo Reglamento de Servicio Social de la UABC. La creación del nuevo Reglamento de Servicio Social es el resultado del análisis a la normatividad vigente, realizado por parte de los responsables de la operatividad del mismo en las unidades académicas, de los departamentos de formación básica y formación profesional, las coordinaciones correspondientes y las consideraciones hechas por la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. El mencionado ordenamiento establece las bases y lineamientos generales para la prestación del servicio social de los alumnos que cursan estudios de técnico superior universitario y de licenciatura en la UABC y en instituciones con programas educativos incorporados, enfatizando que las actividades formativas y de aplicación de conocimientos se enfoquen al beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad. Así que recuerden, amigos, no se confíen y vayan a dejar hacer las horas de servicio social hasta el final. Continúen viendo Sensor UABC, temporada 14. En esta nueva cápsula de Banco de Ideas hablaremos sobre las formas en que puedes darle un uso a los residuos que desechamos día tras día. Es por eso que el día de hoy le preguntaremos a varios de nuestros compañeros cómo aportan para tener un mundo más verde. Yo trato de separarlos en los botes que nos pusieron para poderlos separar. Hay algunos que no se puede. La verdad, cuando como manzanas, como cosas súper orgánicas, yo los pongo al lado de las plantitas, de las macetas, pues para que se pudran y ahí les siga alimentando las plantas. Voy a lo que son los botes de basura que están indicados y ahí la tiro o intento buscar un bote más cercano en vez de tirar en las plantas. Lo que hago es colocar la basura de preferencia en los botes de colores que están designados para
a reciclar, pero de vez en cuando realmente hay veces que no encuentro un bote de esos y encuentro un bote que es para toda la basura y simplemente la tiro ahí. Los separo con los contenedores que están aquí en la escuela, pues los reviso y los separo en donde va cada uno. Pues normalmente lo que hago lo que llevo aquí es mi basura, normalmente la guardo yo en mi mochila y la tiro llegando a mi casa. Por lo general la echo a mi mochila y ya la echo, bueno, depende, o sea, si voy caminando con ella la echo en los botes y si no la dejo en mi mochila. La verdad creo que ya está bastante bien, está bastante claro qué materiales va en cada cosa, ya si no lo hacen es por cuestión de cultura. Tengo botes y separo las cosas, separo el papel, que también es orgánico, junto con verduras, y hago composta, tengo un caballo, utilizo todo. Normalmente llevamos la basura, vivimos en unos departamentos y la basura hay como un contenedor gigante en donde toda la gente de los departamentos debe llevar su basura y la sacamos yo creo que 2 o 3 veces a la semana, la llevamos a ese bote. No está tan implementado como aquí lo de separarlo, pues solamente lo pongo como en un solo lugar. Espero que pase el de la basura, que es cada martes. No, en realidad no tenemos como secciones para reciclar y nada de eso. Pues sí, sería igual implementar, aunque creo que el servicio que tenemos de la basura igual lo mezcla todo, así que... Ya que si nosotros no reciclamos, la verdad contaminamos absolutamente horrible el planeta, y pues el planeta es donde vivimos, es el ecosistema donde vivimos todos. Si no lo cuidamos nos vamos a morir. Primeramente los animales indefensos, porque no tienen mucha inteligencia tal vez como nosotros para o utilizar herramientas de construcción de cubrirnos, pero va a llegar el día que nos vamos a quedar sin agua potable, sin aire, y simplemente las grandes potencias pues lo van a tener y al final va a ser una guerra completamente desastrosa. Sí, es importante porque de esa manera ayudamos, no ayudamos porque seguimos contaminando, pero contaminamos menos que si no reciclamos. Pues va a ayudar a que logremos como reducir los contaminantes que hay en el planeta y pues no tener que desperdiciar tanto material porque lo podemos volver a usar. Así que nada más poner un poquito más de botes de basura, así como están indicados, en vez de poner los regulares botes de basura. Si son regulares, la gente tiende más a tirarlo ahí que en los botes indicados. Pues yo digo que lo que hacen, alrededor, que ponen con imágenes y fotos de cada bote de basura, está bien. Se ve muy poca basura en el piso, se ve que la gente en realidad sí sigue las instrucciones de poner la basura donde debe en cada respectivo bote de basura. Bueno, amigos de Sensor, esto fue todo por nuestra sección de esta semana. Recuerden que reciclar la basura y darle un buen uso a los residuos ayuda a proteger a nuestro planeta. Reporto para Sensor, Alejandra Sánchez y Alejandra Nunac, Sensor UABC, temporada 14. Sin duda el programa de esta semana estuvo lleno de contenido de muy buena calidad y sin duda fuimos testigos de la gran experiencia que fue haber ido al Kinder Álvaro Obregón, donde pudimos convivir con estos niños y darnos cuenta que la responsabilidad de un cimarrón con valores se ve reflejada en la satisfacción de verlos sonreír y sentirte alegre. No sin antes recordarles que todos los domingos tenemos una cita en punto de la 1:30 p.m. aquí por Síntesis TV y los miércoles en su repetición a las 11 a.m. ¿Qué tienes para nuestro público, Néstor? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que estén al pendiente de todo lo que acontece en la universidad. Recuerden que esta producción está hecha por alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en colaboración con ARPA y Televisión Universitaria. Contenido especialmente creado para ustedes. Mi nombre es Néstor Arana. Y mi nombre es Brandon Curiel. Y esto es Sensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima semana.